Muy bien, A adelante. la hora... Ah, ya, bueno. Hola, buenos días. El día de hoy vamos a ver urticaria, módulo de dermatología. Ay, ya no voy a... Ok, como objetivos vamos a identificar la definición y clasificación de lo que es la urticaria, conocer su epidemiología, analizar la fisiopatología de la urticaria, asimismo identificar manifestaciones físicas de esta y valorar el tratamiento recomendado para la urticaria. Bueno, como definición, la urticaria, también es llamada ronchas o erupción de ortiga, es una reacción vascular de la piel caracterizada por ronchas evanescentes de variado tamaño, de una vida corta, eritematosas, pruriginosas y generalmente no va a haber manifestaciones sistémicas, salvo ocasionalmente que puede llegar a progresar a anafilaxis. ¿Alguien leyó algo del tema? Todos leyeron de mí. Todos Todos. leyeron. Bueno, ¿alguien quiere comentar lo que leyó del tema? Pues yo leí, bueno, primero que nada, realmente es un padecimiento bastante común, ¿verdad? Yo leí que en la población general se presenta del 0.3 al 11% y es más común la aguda, obviamente, un 20%, y de 0.5 a 1 la crónica. Es caracterizado por la aparición de abones y angioedema, sin embargo, la duración de los abones es menor de 24 horas, ¿verdad? Y hay ciertos factores desencadenantes que pueden llevarnos a pensar o a sospechar que sea urticaria. Muy bien, gracias, Polo. Vamos a seguir con la clase. Ya nos diste un mini resumencito. Bueno, epidemiológicamente hablando, la prevalencia aproximada, como se mencionaba, es el 20% de la población general para lo que es la urticaria aguda. La prevalencia de la urticaria crónica oscila entre el 0.05 y el 3%. Generalmente está en el sexo femenino y entre la tercera y sexta década de vida con un pico a los 40 años. Si nos vamos a urticarias crónicas, el 35 al 40% van a ser de carácter autoinmune. Y en los niños, la prevalencia de urticaria crónica se reportó del 0.1 al 0.3%, más común en los masculinos, y en las personas de edad avanzada es por igual en ambos sexos en 1.8%. Bueno, en un estudio que se hizo en Puebla, en el hospital universitario, es un estudio, pues eran pocos pacientes, 63 pacientes, pero sacaron el perfil epidemiológico de la urticaria crónica, siendo el factor con mayor porcentaje en procedencia urbana, seguida de historia personal de alergia e historias familiares de alergia. Se va a clasificar de la siguiente manera. Se clasifica dependiendo de la duración, de la frecuencia y las causas que van a desencadenar la urticaria. Está la urticaria de tipo agudo, tiene una duración menor de 6 semanas, crónica mayor a 6. Inducible es cuando tú sabes qué factor es el que te causa esa, la urticaria, pues, y esporádica completamente lo contrario. Bueno, vamos a revisar lo que son las manifestaciones clínicas de la urticaria. Las lesiones urticariales son placas eritematosas, circunscritas, elevadas, a menudo con palidez central. Las lesiones pueden ser de forma redonda, ovaladas o serpiginosas y varían de un tamaño. Pueden ser desde menor de 1 centímetro hasta varios centímetros de diámetro. Estas tienen un picor intenso. El prurito puede interrumpir inclusive el trabajo, escuela o sueño y los síntomas se ven más agravados en la noche. ¿Alguien me podría, alguien quisiera, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. ¿Alguien Participar. perdón? Describir. Ah, sí, describir. ¿A alguien le gustaría describir la figura A? No sé si alcanzas a ver que se las hice un poquito más grande.
voluntario o...? Yo lo puedo decir. Bueno, Ajá. Utilizar el ABC de, ok. pues bueno, ahí se ven, pues son, uno, dos, tres, son varias lesiones, no sé, no alcanzo a percibir cuántas, pero son varias lesiones que son asimétricas, con bordes irregulares, están, pues, son placas hematosas elevadas, de coloración rojizo. Podría ver si de diámetro miden, pues no sé, tanteo que unos 6 centímetros. La lesión más grande. Están localizadas en el dorso del paciente, dorso del lado izquierdo. Y la E de qué era, no me acuerdo qué era la E. Que están elevadas, ¿no? Ajá, de Tienen los- elevación. Exactamente. Gracias, Vidrio. Bueno, continuamos. Las lesiones individuales son transitorias, por lo general aparecen y aumentan de tamaño en el transcurso de minutos a horas, luego van a desaparecer en 24 horas. Pueden llegarse a fusionar a medida de que aumentan estas de tamaño. Las lesiones de urticaria normalmente no son dolorosas y se resuelven sin dejar marcas equimóticas residuales en la piel, al menos de que se haya un trauma al momento de rascarse. Y las áreas comprimidas son las que se ven más afectadas una vez que se ha quitado la ropa de restricción, por lo mismo del área que llega a ser la área de fricción. Bueno, Y algo entrando, importante es que, perdón, Dani, es que ceden, ¿no? Ceden a la digitopresión. sí, también. Eso es algo, ajá, eso es algo importante. Validez, ¿no? Ujú. Bueno, Ya. entrando a la fisiopatología, gracias, Betty. La urticaria es el resultado de liberación de histamina, bradicinina, leucotrieno 4 y prostaglandina D2 y otras sustancias vasoactivas derivadas con mastocitos y basófilos de la dermis. Estas sustancias originan extravasación de fluido plasmático hacia la dermis, lo que genera un edema que puede ser transitorio, ese edema pues llamado Avon. Constituye la lesión de tipo roncha de la urticaria. El intenso prurito de la urticaria también es producido por la liberación de histamina hacia la dermis, liberada por el mastocito. La histamina se une a los receptores situados sobre la membrana del mastocito, es el receptor de histamina tipo 1 y tipo 2. La activación por la histamina del receptor tipo 1 sobre el músculo liso y endotelio del vaso sanguíneo va a producir un aumento de la permeabilidad capilar, mientras la activación del receptor de histamina de tipo 2 conduce a la vasodilatación arteriolar y venular. Vamos a encontrar tipos de reacción de hipersensibilidad. El del tipo 1, pues mediado por el anticuerpo IgE y el antígeno, que forman un complejo que se une al receptor de superficie del mastocito y de los basófilos, va a originar la desgranulación de estas células y pues la liberación de histamina. La reacción de hipersensibilidad del tipo 2 está mediada por las células T citotóxicas y causa un depósito de inmunoglobulinas, complemento y fibrina alrededor de los vasos sanguíneos, y es lo que va a causar una urticaria vasculítica. Y pues en la reacción de hipersensibilidad de tipo 3 es la caracterizada por complejos inmunes que se va a asociar a enfermedades autoinmunes que causan urticaria, como es el lupus. Bueno, vamos a ver las etiologías. Etiológicamente pueden llegar a ser por infecciones, casos alérgicos mediados por IgE, activación directa de los mastocitos, estímulos físicos o otros tipos de mecanismos. En las infecciones, pues tenemos infecciones virales, bacterianas, parasitarias. Los casos de alergias mediadas por la IgE, por medicamentos, por medicamentos que pueden ser, abajo vienen narcóticos o opiáceos, también antibióticos, principalmente los que son los betalactámicos,
picaduras de insecto, como lo son de avispa, abejas, por alimentos, los más comúnmente relacionados con urticarias viene siendo leche, maní, la leche, el maní, perdón, la soya, fresas, alérgicos a látex o alérgenos de contacto. Activación directa como los narcóticos u opiáceos, algunos relajantes musculares, agentes de radiocontraste y pues la vancomicina, que la vancomicina pues como se conoce que puede formar el síndrome de hombre rojo, también una pequeña parte de esas personas pueden presentar igual urticaria. Pues los estímulos físicos al hacer ejercicio, etcétera, también hay personas que pueden desarrollar urticaria y pues hay AINES como el ibuprofeno, el naproxeno o puede a las reacciones de transfusión o también una planta llamada ortiga. Bueno, evaluación y diagnóstico. ¿Qué es importante aquí preguntar en la historia clínica? En la historia clínica es importante preguntar cuándo comenzó, con qué comenzó, cómo comenzó, si el paciente presentó otros síntomas, por ejemplo, opresión de pecho, sentir falta de aire, etcétera. Cuánto tiempo le duró la urticaria o, como también se menciona, si llegó a evolucionar a algo más. En el examen físico vamos a ver las lesiones individuales generalmente que aparecen, pero se van a resolver en 24 horas. Si el paciente llega después de esas 24 horas, nosotros podemos preguntar ya sea por fotografías que haya tomado el paciente o enseñar nosotros mismos fotografías para ver si el paciente reconoce algunas de esas. Los estudios de laboratorio, por lo general, no están indicados al menos de que sea persistente estas urticarias. Aquí ya vamos a pedir lo que es velocidad de sedimentación globular, un hemograma completo, un análisis de orina y pruebas de función hepática. Y también las pruebas de causas alérgicas, las pruebas séricas para anticuerpos de IgE específicos de alérgenos. Ahí es cuando tú te das cuenta que eres alérgico a cierta cosa y te haces pruebas específicas. ¿Sabes qué? Es que me sale la urticaria cuando como, no sé, un marisco y yo trato de no comer mariscos, pero este día fue, entonces hace la prueba específica para esto, pues para ese marisco. No lo haces en general para todo. Bueno, como mencionamos, en la urticaria puede llegar a evolucionar a un porcentaje pequeño puede llegar a evolucionar hasta pasar a urticaria. Anafilaxia. ¿Alguien me quiere apoyar mencionando signos y síntomas? Aquí están en la pantalla de anafilaxia. Pedro. Ok, bueno, pues tenemos síntomas ya sea gastrointestinales, como por ejemplo náusea, vómitos, también en oculares, que puede ser el angioedema, el lagrimeo, eritema conjuntival, también pues respiratorio, que es la rinorrea, el estornudo, y algo muy importante que pues es el respiratorio, que esto que es lo que nos puede ocasionar ya sea un choque anafiláctico, que pues es ya la picazón, el ardor en lo que es la vías respiratorias superiores, disneas, sibilancias, tos, etcétera. Excelente, muchísimas gracias, Pedro. Bueno, Betty, ¿estás por aquí? Sí. ¿Podrías, por favor, explicar un poquito este diagrama, cuándo se tiene que referir el paciente, etcétera? Ok, bueno. Ok, de este diagrama que dice, bueno, ya evaluación de urticaria crónica. Ok, ya es para referir, ¿verdad? Sí. De cómo tú lo estás viendo en primer nivel, lo vas a referir, bueno, lo vas a referir cuando ya es un cuadro recurrente, cuando el episodio ya dura más de 6 meses, que es lo que menciona arriba.
O De 6 cuando semanas. también es de primer nivel, mayor de 6 semanas, perdón, y cuando en primer nivel, o sea, no ha tenido una mejoría clínica con el tratamiento que ya se ha brindado. Entonces se realiza ciertos estudios como lo que habían mencionado para descartar las etiologías, como las virales, bacterianas o parasitarias, y ya de ahí se decide ahora sí el envío a segundo nivel, ¿verdad? Y ya en segundo nivel, que es lo que aquí menciona el diagrama, va a realizar, pues se va a encargar de hacer historia clínica, descartar enfermedades, parasitarias, el del Helicobacter, ¿verdad? Y otras virales también. Y ya de ahí también se decide si para referido a tercer nivel, para ya descartar urticaria física, que tenga una etiología de una enfermedad autoinmune, ¿verdad? Ya allá se van a encargar de realizar ciertos estudios de anticuerpos y pues ya dar un tratamiento ya más especializado. Excelente. Excelente explicado. Muchas gracias, Leti. Bien. Vamos a ver que existen también diagnósticos diferenciales con lo que es la dermatitis atópica, picaduras de insectos, exantemas virales. No sé si Laura está. Sí, sí está Laurita. Está Laura. Ah, bueno, Laura. Exantemas virales. ¿Cómo tú diferenciarías exantemas viral de una urticaria? Pues desde el momento en que realizas el interrogatorio, la historia clínica, tienes que revisar cómo fue el inicio, de qué manera el patrón de las lesiones, si fue, no sé, empezó en tronco o en extremidades o en cara, y si fue de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, etcétera. Y de qué manera son las lesiones, la descripción, como decía, como tú mencionaste hace un rato, o sea, tienes que ver si las lesiones, por ejemplo, son máculas, son pápulas, son vesículas, y la remisión. Si en estas lesiones de urticaria, por lo general pueden llegar a desaparecer, como tú mencionaste, en un periodo de 24 horas más o menos, sin dejar lesiones. Y al día siguiente a lo mejor los papás o los pacientes llevar al ir a consultar, ¿verdad? Y decirte, no, pues es que las lesiones eran de esta manera. En cambio, si fueran un tipo de enfermedad viral, estarían presentes y te pueden describir que a lo mejor empezó con una o dos lesiones y que se fue generalizando, o que él tuvo pródromos, o sea, que el paciente puede tener algún tipo de, por ejemplo, si estamos hablando de niños, que se puedan poner irritables, que no quieran jugar, que no quieran comer, que se la pasen llorando, que tengan fiebre, etcétera. Ese tipo de cosas son las que nos pudieran orientar al tipo de patología que estuviéramos pensando. Muchas gracias, Laura. Vidrio, por favor, ¿cómo diferencias una dermatitis atópica? La pones más difícil. Es muy, dermatitis atópica, pues la verdad es muy similar a la urticaria. Sí. A diferencia, al menos en la descripción de las lesiones, en la dermatitis atópica, pues vemos los abones, pero por lo general no se hacen tan extensos como lo es en la urticaria. La urticaria sigue un patrón, por ejemplo, se hacen unos abones grandes con el centro, pues no sé si es hipocrómico, pero está blanco. Puede hacer serpiginosas, y la dermatitis atópica regularmente, como lo dice, va a ser relacionada con el contacto. Es que también la urticaria, ya ahí no sé qué onda. Pero Igual pues es las el zonas- contacto con algún alergeno que esté provocando las lesiones. Y pues, no sé, ¿qué más puedo agregar ahí? Como dijo Pedro, también el área de lesión, ¿no? La localización, la topografía. Ajá. Exactamente. Pedro, ¿puedes decir la topografía más común, cómo está en la dermatitis atópica? Sí, aparece más frecuente en zonas de flexión, como puede ser en la zona de flexión del codo, de la rodilla, o sea, paso poplite del codo, en el cuello, etc. Exactamente. Muchas gracias. Bueno, el tratamiento. Ya nos vamos a pasar al tratamiento. El tratamiento inicial de la urticaria de nueva aparición, ya sea con o sin angioedema, debe centrarse en el alivio de corto plazo del prurito
y el angioedema si está presente. El tratamiento, vamos a revisar antihistamínicos. 1, de primera generación tenemos la difenidramina, hidroxicina, clorfenamina, pero se prefieren los de segunda generación, la cetiricina, loratadina, etcétera. Aquí les puse los que son las dosis de los medicamentos. Cetiricina en mayores de 12 años, 10 miligramos por día, mayores de 6 años, de 5 a 10 miligramos al día, de 2 a 5 años, 5 miligramos por día. Desde los 6 meses hasta los 2 años se dan 2.5 miligramos por día, que se puede aumentar 2 veces al día en los niños de 1 año en adelante, en caso de ser necesario. Hay que ver la dosis de mantenimiento para pacientes con insuficiencia renal y o hepática significativa. Esta dosis se tiene que ir a la mitad. También tenemos lo que es la loratadina, que se le da a mayores de 6 años 10 miligramos al día, que se puede aumentar 10 miligramos más en caso de ser adulto y en caso de ser necesario. Y a los niños de 2 a 5 años son 5 miligramos al día. Para los niños menores de 2 años se recomienda la desloratadina. A partir de los 6 meses de edad, 1 miligramo por día. Y después del año, 1.25 miligramos al día. Tenemos ahora la difenidramina, perdón. Los adultos de 25 a 50 miligramos. Esta se puede administrar por vía intravenosa en forma lenta o inyección intramuscular cada 4 a 6 horas según sea lo necesario. Y igual en la misma vía de administración, en los niños pueden ser recibidas de 0.5 a 1.5 miligramos por kilogramo hasta llegar a una dosis de 50 miligramos por dosis. La hidroxicina, adultos de 25 a 50 miligramos intramuscular profunda en adultos cada 4 a 6 horas según sea necesario. Y en los niños de 0.5 a 1 miligramo por kilo, igual hasta las 50 miligramos dosis intramuscular cada 6 horas según sea necesario. En caso de que sean embarazadas o que estén en periodo de lactancia, se le va a dar loratadina o cetiricina 10 miligramos al día. Se puede administrar la clorfenamina. La clorfenamina viene de 4 miligramos, es que no dice ahí el 4, pero viene de 4 miligramos, puede ser cada 4 a 6 horas. Esta solamente se da durante el embarazo. ¿Por qué? Porque tiene efecto la clorfenamina tiene efecto de que es antiprolactina y pues también puede causar somnolencia, ya sea para la mami o para el bebé. Bueno, también tenemos, se pueden utilizar los glucocorticoides en un curso breve para la terapia antihistamínico para pacientes con angioedema prominente y si los síntomas persisten más de algunos días. Los glucocorticoides no inhiben la desgranulación de los mastocitos, pero pueden suprimir el mecanismo inflamatorio contribuyentes. En los adultos se le está indicado prednisona de 30 a 60 miligramos por día, con una disminución de la dosis de 5 a 7 días. Y en los niños de 0.5 a 1 miligramos por kilo día en un máximo de 60 miligramos al día con disminución de dosis durante 5 a 7 días. Recuerden que los glucocorticoides no darlos tantos días y darlos solamente si el beneficio va a ser mayor de los riesgos que pueden llegar a tener. La terapia con antihistamínicos debe continuarse durante y después del ciclo de glucocorticoides. Algunos pacientes experimentan una exacerbación a medida de que los glucocorticoides se van a disminuir o se suspenden. Para pacientes cuyos síntomas reaparecen cuando se suspenden los medicamentos, los antihistamínicos deben de reinstituirse y usarse en dosis efectiva, pero un poquito más baja. Y deben de evitarse los ciclos repetidos de glucocorticoides. Como mencioné, los riesgos de efectos adversos superan el beneficio para la mayoría de los pacientes. Y sería todo de mi parte. No sé si alguien quiera enriquecer la publicación. Digo la publicación, la presentación. ¿Me escuchan? En urticaria crónica
es más recomendable usar la cetirizina, que es un poco más eficaz, pero se puede usar cualquier antihistamínico. Diana, Sí. ¿querías? Gracias, Álvaro. Solo quería comentar que hay varios test para la gravedad y para el tratamiento. Uno es el Urticaria Activity Score y está muy fácil, es por la aparición de ronchas y el menores de 6 es bien controlada y mayor de 16 es porque tiene una recaída en la urticaria. Hay otro que es para angioedema y hay uno que es de urticaria control test y así son preguntitas de si tiene menos de 20 ronchas, es leve, si tiene más de 50 pues ya estamos hablando de algo grave, nada más para... Muchas gracias, Diana. Respecto a la urticaria crónica, pues también la etiología puede ser idiopática, es muy común, de hecho creo que hasta más del 80%. También se puede utilizar antihistamínicos como la epinastina, porque es lo que estoy tomando, por eso sé. Y también lo otro que me dijo el doctor, el inmunólogo, es que sí es muy común lo de la tiroides para examinar como un diferencial, pero pues es más común la idiopática. Y la variación varía, ahí sí es muy fluctuante. Puede ser lo mismo que dure una semana a que puede durar más de 5 años. Así que también ahí sí no hay algo específico. Así es. ¿Alguien ha visto cómo es el envío de segundo hasta tercer nivel de un paciente con esta patología? Tú no, Sergio, porque tú ya lo viste. Otra persona, por favor. Mari. Yo leí una guía que había de urticaria. Bueno, dice ahí envío a consulta especializada, pero yo estaba pensando en algo como alergología o algo así, que dice que es más que nada cuando uno se manifiesta como angioedema, otro que tenga el uso de más de 4 medicamentos, de cuatro medicamentos distintos, y también pues cuando es atípico, ¿verdad? Nada más, eso fue lo que venía y lo que mencionó ya Denise en las diapositivas. Ok. ¿Alguien más? Ajá, sí, Mari. Yo sí he visto pues muchos pacientes con urticaria. Ya he visto pacientes que en caso de que ya tengan varias horas con urticaria, que refieren que no se les quita con medicamentos antihistamínicos, entonces ya es necesario utilizar los corticosteroides intramuscular. También leí que había un cierto porcentaje de pacientes que presentan como manifestación clínica el dermografismo. No sé si recuerdan que en la clase de dermatitis atópica también la presentan, lo cual también pues, es una manifestación en común. Así es, por eso dijo Vidrio que le tocó la más difícil. Sí, realmente ahí es la topografía, ¿verdad? Y la historia del paciente. Una buena historia. Así es. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Muy bien. Había también, doctora, que la doxepina se puede utilizar en casos de... ¿La que, Mari? No te entendí, perdóname. La doxepina. Ah. Doxepina, que es un fármaco antidepresivo ansiolítico tricíclico con actividad potente de antihistamínicos H1 y H2, los cuales también se pueden utilizar en casos de urticaria crónica. Yo creo que eso ya lo utilizan en segundo nivel. ¿Segundo o en tercer nivel? Sí, porque a veces sí ya hay un trasfondo emocional, ¿no? Que es lo que, por eso ya les dan ese manejo. Y no es tan fácil, llegar a tercer nivel de atención por una urticaria. O sea, tiene que ser un cuadro realmente atípico, o que realmente esté muy complicado, que amerite más medicamentos u otro tipo de métodos diagnósticos. No es tan fácil. Así como nosotros a veces batallamos un poquito de que porque la guía me dice que el paciente tiene que quedar conmigo tanto tiempo o tanto tiempo con X medicamento, así segundo nivel también tiene sus protocolos, ¿verdad? De atención. Ajá. Sí, Doctora, ajá. Sí, bueno, lo que comentaba de la urticaria crónica, lo que vi que era más relacionada con alguna enfermedad autoinmune. O sea, que regularmente
que nos escucha. Doctora, también leí que existe, aparte de los tipos de urticaria, la urticaria colinérgica, que se asocia con el esfuerzo físico, la sudoración, alguna tensión emocional, y la urticaria idiopática, en la cual pues no se encuentra una causa. Ok, muy bien. Vidrio se cortó. Ah, perdón. Se cortó tu audio. Comentaba de la urticaria crónica que algo que leí que era más relacionada con enfermedades autoinmunes. Que pueden desencadenar pues, las lesiones en la urticaria, por eso se tarda más tiempo en... Así es. En hacer un diagnóstico adecuado. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? ¿Denita Ábrego? ¿No? Doctora. ¿Sí? Bueno, eso no me acuerdo si lo leí en esta, pero, por ejemplo, en una VH del paciente con urticaria, ¿podemos encontrar los basófilos elevados? O sea, si es por IG. Sí. Sí, sí se puede. Sí se puede. O mastofilia, ajá. Así es. Es que mencionaba que lo primordial para sacar una biometría hemática en estos pacientes era ¿comiste el alergeno o tuviste contacto con el alergeno? Pasadas 2 horas o después de la media hora empiezas ya con eso y pasadas las 2 horitas, o sea, tiene que ser en un periodo corto cuando te tomas la biometría hemática. Así es. Muy bien. ¿Algo más? ¿No? Bueno, muy bien. Digo, ya... ¿Sí, Betty? Todo depende de la evolución y la expansión y todas las lesiones que está presentando. Digo, como yo que sí presento mucho de urticaria, pues a mí no me dura 2 horas, media hora y cesa. O sea, ya no me tengo que tomar ni antihistamínicos o los cesa ahí como, pues ya todos saben si que tengo dermografismo, nada más me rasco tantito o me toco tantito y a veces se me hacen todos los sabones, el cuello rojo, todo a veces la cara, ¿no? Después de hacer ejercicio también y un chorro de urticaria. Ahí sí ya después sí tengo que tomar un antihistamínico y ya, y seda. O sea, ya por eso digo, todo depende. O sea, a veces también hay personas como dijo ahorita Sergio, de que el 80% es idiopático y a veces hay muchas personas que quieren saber de que, pero ¿por qué exactamente fue? Ese es idiopático, ¿verdad? Y a veces así ya lo traemos, ¿no? A veces no cae tanto en otras enfermedades. Ya cuando es muy recurrente, ya depende de la evolución, ya depende de todas las lesiones, pues ahí sí ya hay que buscar y ahora sí, como usted dice, ya ir descartando, ir avanzando, ¿verdad? Para ver si vamos a avanzar a otro nivel. Muy bien. Algo que recuerdo que pregunté yo al doctor era, por ejemplo, las pruebas cutáneas para alergenos. Él me comentó que al menos en las etapas cuando está desarrollado no era recomendado porque la piel iba a reaccionar a cualquier tipo de lesión, incluso aunque no sea analérgica. Entonces por eso es que él sugería que a lo mejor eso puede ser en una etapa en la que ya esté controlada, que quieres a lo mejor ya hacer una evaluación, ya puede ser una opción. Así es. Denise, no sé si quieres agregar algo más. Pues muchas gracias por su participación. Muy bien, muchachitos, muy bien. Muy bien. Ok. Ay, qué bello. Los metiches. Pero bueno, muy bien, chicos. Bueno, pues está muy bien. Entonces, nos vemos la siguiente sesión. Doctora, ¿el jueves igual a las 12? Sí, ¿no tiene guardia el ponente? No, soy yo. Ah, bueno, ok, muy bien. ¿O la quieren más temprano? No sé. Como diga la mayoría, o está ya a las 12, como quieran. ¿Ya viene a las 12? No, digo, como quieran. Bueno. Para desmodorrarnos a gusto. Bueno, ok. Muy bien, chicos. Gracias, doctora. Bye, gracias. Gracias. Bye.